Muy bien, muchas gracias, hermana, por esta linda canción. La verdad que Dios te siga bendiciendo, pero también pensaba en la letra, ¿no? Qué tema que es cantar cada canción, es que si uno las pensara un poco más, a veces es como, siempre digo, como la letra chica de un contrato. Creo que todos los que estamos acá, lamentablemente tenemos tarjeta de crédito o alguna tarjeta en la vuelta. Si leyéramos la letra chica de la tarjeta de crédito, les aseguro que ninguno sacaría una tarjeta. Pero como no la leemos, firmamos tranquilo. Y a veces hay canciones como esta que escuchamos que viviré cada día, ¿no? Que realmente la vida tenga ese sentido, esa identificación con algo que se trata de la eternidad, no con algo que se trata de este presente. Y cuando veníamos para acá con Mario y Matthew, dos maestras en la ruta, del lado uruguayo haciendo dedo, ¿no? Maestras rurales. Y bueno, como iba acompañado, paramos y las llevamos, las arrimamos unos kilómetros y nos pusimos a conversar. Y bueno, nos identificamos quiénes éramos cristianos y empezamos a testificarles. Y una pregunta que hizo una de las maestras fue, ¿de qué se trata? Le compartimos que éramos cristianos, bueno, ¿de qué se trata? Y se trata de la eternidad. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que meditar en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de la eternidad, se trata de que hay un destino eterno donde va a pasar una persona que no conoce a Cristo en la ausencia total de la posibilidad de acercarse a Dios por toda una eternidad. O también estar en la misma presencia de Dios por toda una eternidad, disfrutando del plan original de Dios en la perfección, porque Dios tendrá la última palabra en la historia y cumplirá ese mundo perfecto, ese plan perfecto, cuando tú y yo estemos en aquel lugar que Él ha preparado para nosotros. Entonces, cuando hablamos de conferencias misioneras, cuando hablamos de evangelismo, puede sonar muy romántico a veces esa palabra, muy linda, muy atractiva, pero esto se trata más allá de eso, es eternidad. Y es impacto. Y es poder realmente pensar lo que me impacta a mí, pueda también impactar a otros. Tenemos muchas anécdotas en la carpa, yo no voy a usar mucho tiempo, le voy a contar una cortita. Estamos en una actividad en la frontera Uruguay-Brasil, allá en el Chuy. Y saben que a veces armamos la carpa en el terreno mismo de la iglesia cuando hay espacio. La gente va más a la carpa que al local mismo. Porque ir al local como que se identifica, la iglesia se identifica un poco, pero la carpa es algo. Y estamos predicando, nosotros tenemos 2000 watts de potencia para afuera con los parlantes, solamente sale el mensaje y los testimonios, no el tiempo de alabanza, eso. Entonces, solamente el mensaje. Y una buena amplificación con un buen sonido, tratando de que no pegue contra una casa, en fin, todo un montón de cosas hay que tener en cuenta. Pero había un vecino que estaba enojado con la iglesia y caímos nosotros. Y cuando empezamos a predicar, justo donde estaba el púlpito daba contra la casa de él, aunque los parlantes daban lejos, ¿no? Y yo siento que empieza a tirar piedras. Y las piedras caían en la lona, pero no pasaba nada. Algunos se dieron cuenta, pero seguimos. De repente, tira una piedra grande, considerable, y pega en un caño de la carpa. Ahí eso fue. Entonces yo dije por los parlantes, bueno, el que está tirando piedra que venga a dar la cara. ¿Sabe lo que pasó? Un minuto después, entra este hombre y dice, acá estoy. ¿Y ahora? ¿Y ahora? El hombre entró, no sabía, y dice, ¿dónde está el pastor? Porque era con el que estaba enojado. Y el pastor, Sergio Rodríguez, flaquito, chiquito, no alto, pero si hay un viento fuerte lo tira. Estaba sentado atrás de él y quedó así, y miren, yo estaba predicando y la imagen era él arrugado así atrás de él, y el hombre, ¿dónde está el pastor? Le decía.
Y yo le dije, no, pues no se trata del pastor acá, es conmigo, fui yo el que le dije esto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nos tira piedras? ¿Cuál es su problema? Entonces, antes de decir todo esto, le dije a los muchachos del audio, expliqué cómo se cortaba la transmisión al aire, como que fuera una radio, pero en fin, por un ratito, y le digo a este hombre, cuénteme, ¿cuál es el problema? ¿Está enojado con nosotros, con la iglesia, o en su vida tiene una experiencia frustrante con alguna iglesia, o con alguien en particular? Y de repente se pone a llorar, se quebró así. Y me dice, tengo a mi hija, que está ahí postrada en una cama, muriéndose. Y varias iglesias de acá del Chuy me prometieron que iban a curar y me sacaron un montón de plata. Y le dije a este hombre, ¿por qué no se sienta? Escucha y después seguimos conversando. Y ahí habilitamos el audio para afuera de vuelta, seguí predicando. Cuando hago el llamado, ¿quién fue el primero que levanta la mano? Este hombre. Llorando aceptó a Cristo. Al otro día estaba él y su esposa. Pudimos orar con la hija. Por supuesto que no le prometimos nada. Le pudimos testificar. La hija pudo llegar a la carpa. Toda la familia estuvo en la iglesia. Él después tuvo un problema, no lo voy a definir, desapareció de la escena, pero su familia sigue estando ahí. Uno no sabe lo que hay detrás de cada persona. Por eso el Evangelio es impacto. Si me impactó a mí, tiene que impactar a otros. Si no me impacta a mí y no ven la convicción de lo bueno que el Evangelio ha hecho en mi vida, por más estrategias que yo tenga, no van a llegar a lo profundo o al corazón de una persona. Y yo quisiera usar un pasaje de la Biblia que quizás uno piensa y no tiene nada que ver con misiones, no tiene nada que ver con evangelismo. Pero hay una aplicación que yo quisiera hacer en esta mañana para desafiarnos juntos de lo que es el impacto de la Biblia, porque en definitiva el pueblo de Dios necesita ser impactado por la palabra de Dios, por lo que la Biblia influencia en nuestra vida y después podremos salir. Le decimos a los chicos cuando en campamentos que hacemos, ahora tenemos dentro de 15 días un campamento de preparación, de entrenamiento para las actividades evangelísticas, para las campañas y por supuesto para su iglesia. Una parte muy importante con los niños es enseñar un versículo bíblico. Siempre el niño tiene que irse cada tarde con un versículo bíblico aprendido. Y saben, parece que fuera demasiado obvio, pero hemos tenido que exigir, antes de enseñar el versículo bíblico, vos te lo tenés que saber vos de memoria. Parece ilógico, ¿no? Pero muchas veces estamos enseñando algo que nosotros no lo sabemos de memoria. Y a veces los cristianos queremos que otros sean impactados con la Biblia, pero nosotros no somos impactados con la Biblia. Y Dios quiere hombres y mujeres que estén impactados realmente con su palabra y que su palabra tenga influencia en su vida y de esa manera poder avanzar para poder conquistar terrenos que Dios ha dejado, para ganar personas, para que conozcan a Cristo como su Salvador personal. Quiero invitarles a leer Nehemías. Nehemías capítulo 8. Un momento muy particular, muy especial, donde Esdras y Nehemías habían traído a la gente de más de 70 años de cautiverio, donde hacía más de 70 años que no escuchaban la palabra de Dios, la ley, el Pentateuco, esos primeros 5 libros de la Biblia. Reconstruyen la ciudad, terminan el muro, habían asegurado las puertas. Internamente había mucho trabajo para hacer, pero habían asegurado las puertas. Y llega un momento donde estos hombres, junto con otros hombres, Esdras y Nehemías, traen la palabra de Dios al pueblo. Y produce un impacto, que es lo que nosotros necesitamos hoy, tantos años y siglos después, ser impactados por la palabra de Dios. ¿Para qué?
para poder impactar a otros. Dice Nehemías capítulo 8, versículo 1. Termina el versículo 73 del capítulo 7. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza de las aguas y dijeron: Esdras el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbudana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo cuando lo abrió. Y todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serveías, Jamín, Acub, Sabetal, Jodías, Maasías, Gelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen las Escrituras. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hasta aquí una lectura. Qué versículo este, ¿no? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y hermanos, esta es una palabra especial para nosotros en esta mañana. Lo sabemos, pero nunca nos olvidemos que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Cuanto más nos gozamos en Dios y entendemos quién es Dios y disfrutamos quién es Dios, vamos a ir adelante con mucho gozo, que no significa que no hayan momentos de dolor, que no significan que no hayan momentos de tristeza. El gozo va más allá de un estado emocional momentáneo. El gozo es esa sensación que me da la tranquilidad de saber que pase lo que pase, yo estoy en las manos de Dios. Que pase lo que pase, este Dios en el cual yo he depositado mi confianza, nunca me va a soltar de sus manos. Y aunque corran lágrimas por mis ojos, aunque la angustia quiera ganar mi corazón, sé que Dios está en control de todas las cosas. Y ese día para el pueblo era un día de fiesta. Habían terminado una gran obra que no había sido fácil. En el camino había muchos burladores, mucha gente que intentó desanimarlos y sacarlos del foco. Pero sabían cuál era el objetivo de Dios en sus vidas y lo que Dios quería. Y tanto Esdras como Nehemías supieron manejar un pueblo
que estuvo tantos años lejos de Dios, que volvió a un lugar donde iban a ser impactados. Y encontramos expresiones. Cada uno estaba en su ciudad, estaban aparte, pero ahora estaban todos juntos en aquella plaza como un solo hombre. Y hermanos, si queremos impactar al mundo con el Evangelio, esta es una condición fundamental. Tenemos que estar todos juntos como un solo hombre. Me gustó mucho lo que dijo nuestro hermano acerca del rol de los hombres. Que si lo escuchan afuera, ¿cuál es el comentario? Ahí está el machista. Y cuidado, hermanos, con esto. Y ve así esta frase que es un poquito dura, y espero que no se ofenda a nadie, pero creo que es como tenemos que encarar este tema. La maldita ideología de género está arruinando nuestras familias. Y como creyentes tenemos que rechazar todo tipo de influencia, porque eso no es de Dios, eso es diabólico. Y hay dos instituciones que Dios ha creado. Primero la familia y segundo la iglesia. Y esas son las dos instituciones que Satanás, que el enemigo quiere destruir. Y las está atacando a través de esta maldita ideología de género. Y el creyente tiene que pararse y decir, esto no es de Dios. Y cuando uno se para y plantea esto, va a tener problemas de los de afuera y tristemente muchas veces de algunos de adentro. Pero llega un momento en la vida que uno tiene que decir, ya no estamos para quedar bien con nadie. Tenemos que preocuparnos qué es lo que piensa Dios y vivir lo que Dios quiere. Porque para eso Dios dejó la iglesia en este mundo, para que sea columna que sostiene y baluarte que defiende la fe, la verdad. Y esa es tu responsabilidad y esa es mi responsabilidad. La capacidad de entender. Interesante que acá utiliza esta expresión ahí en el versículo 2. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Qué importante que el Evangelio no limita la capacidad de pensar de la persona. Las ideologías del mundo, las ideologías creadas por los hombres, queman el cerebro y la capacidad de pensar. Pero Dios quiere utilizar ese entendimiento dado por Dios para que podamos entender lo que Él tiene para nosotros. Y acá la gente, todos los que podían entender estaban allí, escuchando, atentos, y se estaba exponiendo la palabra de Dios, poniendo, como leímos más abajo, el significado a cada palabra, a la lectura, el acento correcto para que se entienda lo que se está diciendo. Este es un desafío hoy en día, ¿no? Yo no sé acá en Argentina. Pero pedirle a un adolescente en Uruguay que lea un texto de la Biblia medio rápido. Y algún joven y algún adulto. Y a veces la Biblia no se entiende porque no se lee con el sentido de la Biblia. Y esto es responsabilidad también nuestra, de transmitir un mensaje que se pueda entender con la acentuación adecuada, con los tiempos adecuados, para que la gente entienda. Y yo sé que soy de la guardia vieja y lo reconozco. Pero a veces queremos simplificar tanto el Evangelio para que la gente lo entienda, que queremos ser el Espíritu Santo en ellos. Nosotros tenemos que presentar el Evangelio como es el Evangelio. Porque la obra la hace el Espíritu Santo por más que le mostremos las palabras más sencillas. Y a veces tratamos, en vez de hacer que la persona crezca en su conocimiento y abunde en su vocabulario, a veces parece que cada vez lo reducimos
a un vocabulario menor. El Evangelio no cauteriza el entendimiento. Nos deja pensar. Y cuando el Evangelio, cuando la palabra de Dios impacta, dice lo que pasó en ellos. Pensaba un poquito, un comentario rápido, dice que Esdras se paró delante del pueblo, puso un lugar más alto, un lugar para que la gente lo escuchara. Eso es estrategia, ¿para qué? Para que el Evangelio llegue, para que la palabra de Dios llegue. Y eso también tenemos que utilizarlo nosotros hoy en día. Tenemos tantas herramientas para que el Evangelio llegue a miles de personas de una forma tan sencilla hoy en día. Y ellos se preocuparon para armar de tal manera, como hay acá, parlantes, micrófonos, escenario, sillas, bancos cómodos, para tratar de que la palabra pueda llegar. El problema acá es mío ahora, ¿no? Pero ellos trataban de hacer las cosas para que la gente lo pudiera entender. El pueblo no estaba acostumbrado a esto. Hacía mucho tiempo que no escuchaba la ley, que estaban en cautiverio, estaban asombrados por lo que estaban viviendo, iban a ser impactados por la palabra de Dios. Y yo quisiera, hermanos, yo en primer lugar, permítanme decirlo de esta manera, que podamos ser impactados por la palabra de Dios, para que Dios realmente remueva las fibras más íntimas de nuestro corazón, para darnos cuenta cuál es nuestra posición, nuestro rol, y que las personas que no conocen a Cristo se van al infierno. Y hay una eternidad lejos de Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro. Más allá de agradecer, porque no merecía, pero Dios me buscó y me dio una oportunidad y me quiere utilizar para su gloria. Dice versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén, alzando sus manos. Se humillaron, adoraron, inclinaron su rostro a tierra. Quiero detenerme un segundo en esto. Alzaron sus manos. La palabra de Dios generó un impacto. No alzaron sus manos porque alguien les dijo levanten las manos. Alzaron sus manos porque se daban cuenta delante de quién estaban. Y el levantar las manos en la Biblia tiene ese contexto, ese significado de demostrar una dependencia total de Dios. No es solamente levantar las manos para que alguien me vea y dice, qué espiritual este hermano. Es levantar las manos en reconocimiento, Señor, dependo 100% de ti. ¿Se acuerdan cuando Moisés tenía que estar allá en aquel monte levantando los brazos porque el pueblo de Israel estaba peleando y se cansaron sus brazos? Y vinieron hermanos para estar cerca de él, Aarón y Hur, sostuvieron sus manos. Una señal de dependencia ¿de quién? De dependencia de Dios. Y la Biblia nos desafía. Salmo 134, versículo 3 dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. En la adoración, en la dependencia a Dios. 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Algunos podrán decir, y es cierto, no se refiere directamente a la acción de levantar las manos. Es la actitud del corazón, sí. Pero también levantar las manos está vinculado directamente con la oración en la Biblia. Señor, dependo de ti. No estoy haciendo una apología de levantar la mano, defender. Estoy diciendo esa actitud que tenemos que tener delante de Dios. El impacto de la palabra de Dios llegó a ellos y dice, también se humillaron, adoraron, inclinaron su cuerpo a tierra. Inclinar el cuerpo a tierra es literalmente acostarse boca abajo y poner su cara contra la tierra. En una actitud de mayor humildad es imposible.
Esto es lo que genera cuando somos impactados por la palabra de Dios. Un corazón que realmente se humilla, adora a Dios y está dispuesto a inclinarse hasta lo más profundo. Y Dios necesita, y Dios quiere, hombres y mujeres que sean parte de una iglesia que realmente avanza de esta manera, como el reloj, que avanza rápido, por lo menos para mí. Dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente lo que ya hicimos énfasis. Y el versículo 9, la mitad del versículo, dice, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Día santo. El pueblo se había reunido después de tantos años, en circunstancias tan complejas que habían vivido. Hoy es un día de conmemoración, es un día santo. Hermanos, cada vez que la iglesia de Dios se junta, podríamos aplicar el mismo significado. No es ese día solamente. Estamos juntos como iglesia. Y no es juntarnos solamente para disfrutar de la comunión, que es algo precioso. No es juntarnos simplemente para decir qué cómodos que están las sillas, qué calor que hace, qué frío, qué buen mensaje, qué buena alabanza, todas las cosas que podemos decir. Es para ser desafiados por la palabra de Dios, para no quedarnos quietos. Para entender que Dios quiere algo de cada uno de nosotros. Para entender que la vida, como escuchamos en la canción, toma significado cuando realmente puedo vivir a Dios cada día y experimentar cada día la presencia de Dios. Hermanos, no hay frustración más grande para un creyente que no experimentar la presencia de Dios. ¿Sí o no? Cuando uno a veces lee la Biblia y dice como que agarra un libro cualquiera y es lo mismo. Dios había preparado al pueblo para impactarlo. Y la iglesia de hoy necesita ser impactada por Dios. Como dijo Marcelo, tuve el privilegio hace un par de meses de estar en Camboya, en India, en Malasia. Y hermano, les aseguro que en aquellos lugares el que dice ser cristiano es cristiano de verdad. Porque saben que dar testimonio del Evangelio, reunirse, corre riesgo su vida. Estuvimos en un congreso de pastores, en un entrenamiento, y yo quedé sorprendido entre varias cosas, porque el último día teníamos un bautismo. Y yo dije, ¿cómo un bautismo? Y son todos pastores, hermanos que están trabajando en el ministerio. ¿Cómo un bautismo? ¿Sí? 6 de ellos. ¿Pero participaron de todo este evento? Sí. Entonces me pidieron que bautizara a un hermano de unos 60 años. Yo dije, bueno, no voy a entrar en mucho detalle. Lo único que voy a hacer es cerciorarme que este hermano es un hijo de Dios. Después lo demás. Y cuando me puse a hablar con él, me dice, él se convirtió a principios del año pasado, del 22. Camboya, 25 de la población asesinada por un genocidio del cual no se habla. Corriendo el riesgo con el régimen comunista, con el hinduismo y el budismo, casi nada. En medio de todo eso, ahí va la iglesia. Este hermano se convirtió. Era un sacerdote budista. Tuvo un cambio tan radical en su vida que le importó nada lo que pasara. Abrió la puerta de su humilde casa, una pequeña aldea, y empezó a predicar el Evangelio. Y empezó a venir mucha gente. Y resulta que va más gente a la casa de él que a la iglesia. Y con mucha sabiduría y espiritualidad, el resto del liderazgo de la iglesia dijimos, vamos a dejar a los hermanos que siga trabajando y apoyarlo. Y tiene un grupo muy grande, pero no es bautizado. Y lo que pasa que no es cuestión de decir, bueno muchachos, vamos al río, nos bautizamos.
muchos por ir a un río a bautizarse han corrido riesgos muy grandes. Y tenían este evento por delante y dijeron, bueno, esperamos ese evento y en el hotel, en una piscina, lo bautizamos ahí. Y fue lo que hicimos. Ese hermano me dio un abrazo cuando terminamos el bautismo, que yo le digo, mire, he bautizado a mucha gente. Pero realmente eso fue algo que te mueve las fibras más íntimas, porque yo sé que ese hermano, ahora lo estoy abrazando, pero ¿qué puede pasar cuando llegue a su casa? Les aseguro que el que es creyente de aquel lado del mundo es creyente de verdad. La iglesia de aquel lado del mundo tiene mucho para enseñarnos a nosotros. Salir de la comodidad, el impacto. Ellos escuchan el mensaje, leen la palabra de Dios, son impactados y empiezan a llorar porque les empieza a llegar a sus corazones lo que Dios pensaba acerca de ellos. Son impactados, ven su condición, su realidad. Y eso los lleva a llorar. Y yo te pregunto, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que lloramos, que lloraste frente a lo que Dios te dijo a través de su palabra? No sé si pasa acá, lo hablo con total libertad porque no conozco a nadie. Pero saben que la iglesia nuestra a veces he visto de adelante cuando un hermano empieza a llorar, el de al lado dice, ¿te pasa algo? Y quiere hacer algo para que se tranquilice. Y la Biblia dice que hay que llorar delante de Dios. Y si un hermano está en la congregación y la alabanza lo tocó, o el mensaje lo tocó, o una oración, o siente que Dios le habló y quiere llorar, déjalo que llore. Porque precisamos llorar delante de Dios siendo impactados por la palabra de Dios. El liderazgo les está diciendo, Nehemías y Esdras, no lloren, ni se entristezcan. ¿Por qué? Porque ellos es un día santo, porque Dios se está manifestando en ese lugar. Tiene que ser un día de paz, de felicidad, de reconocer nuestro estado, pero está la gracia de Dios que llega al corazón de cada uno de ellos y los abraza y sigue diciéndoles, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de tantos años en el cautiverio, siguen siendo ¿qué? Mi pueblo. Y ahí está la gracia de Dios. Y hermanos, qué bueno sentir la gracia de Dios cuando caminamos lejos y nos damos cuenta que Él nos quiere tener cerca para abrazarnos y para utilizarnos para su gloria. Y ahí Esdras les dice esta palabra que tiene que ver con lo que es evangelizar, lo que es salir de misiones, lo que es salir hacia afuera. Luego les dijo, versículo 10, id, comed grosuras y bebed vino. No dijo acá si en la Patagonia o en Jujuy. Bueno, en Uruguay tenemos lo nuestro también. Estén juntos, esa fiesta. Disfruten. Pero viene el mandato. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Enviad, lleven, salgan de su comodidad, de este mundo, de este tiempo de disfrutar, y ahora hay que pensar en aquel que no tiene. Y esto es lo que está diciéndole Dios a la iglesia hoy en día. Disfruten de estar juntos, de sus buenos banquetes espirituales, pero hay que salir y llevar esto a un mundo que necesita a Dios, que se está perdiendo en la desesperación de una vida que no tiene esperanza y que la gente se pregunta, como esta maestra que les conté al principio, ¿de qué se trata? Y lamentablemente muy castigado por otras cosas que han pasado en su vida, inclusive en lo espiritual, ¿de qué se trata? Y en algunas culturas tienen que evangelizar los llamados cristianos. En nuestra cultura tenemos que evangelizar a gente que ha sido muy herida y muy dañada por muchas iglesias. Y cuidado, hermanos, que nuestra iglesia, que tu iglesia, la iglesia local donde nos congregamos, no dañe personas, porque daremos respuesta, cuenta a Dios por eso. Vayan.
Y les pido unos minutos más para ver un versículo más en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a una barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar por el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Hermanos, el Señor aquí nos da la receta individual. Ahí vimos el llamado de Dios a un pueblo, disfruten y salgan. Hermanos, tú y yo, disfrutemos y salgamos. Pero el Señor nos da la clave para poder hacerlo. Después que despide la multitud, despide a los discípulos que vayan al otro lado del mar, el Señor dice ahí el versículo que leímos, el 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. El Señor había salido, después de todo el tumulto, después de todo el ruido, a estar solo con el Señor, a orar. Y después de estar en comunión profunda, en la intimidad con su Padre, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Comunión profunda, intimidad con Dios. Después de eso el Señor se para en la tierra y puede observar y ver la barca que está en el medio del mar, acechada por el viento. Y después de observar y ver, permítanme esta expresión, el Señor se mojó los pies, empezó a caminar sobre el mar para llegar a ellos. Y cuando llega a ellos, en esa barca tan complicada por la tormenta, el Señor pone ¿qué? Pone paz. Y hermanos, tú y yo necesitamos estar en esa comunión íntima con el Señor. Pararnos en tierra y sentir que sos tú y Dios. Y mirar la gente que está en la barca, en esa tempestad y que no tiene esperanza. Y que la única esperanza es el mensaje que tú y yo les podemos llevar. Y el Señor se moja los pies y llega hasta la misma barca. Y cuando Jesús sube en esa barca, hay paz. El Señor dejó su zona de comodidad, su zona de confort, como se dice últimamente. Y vino en comunión con el Padre para poder ver a la gente y estar dispuesto a dar un paso más. Y hermanos, eso es lo que tú y yo necesitamos. Podremos saber muchas estrategias de evangelismo. Podremos conocer muchas cosas. Pero si no estamos a solas con el Señor y no vemos la necesidad de la gente y no estamos dispuestos a mojarnos los pies, todo quedará en teoría. Y para terminar te pregunto,
¿Hasta dónde estás dispuesto a dejar que Dios te exprima? Nombré al pasar rápidamente antes, mi señora partió para estar con el Señor hace, fin de este mes va a ser 1 año. Yo integro el consejo directivo del Hospital Evangélico allá en Uruguay. Cuando fue el momento del velatorio, había mucha gente, gracias a Dios, y estaba el consejo directivo en pleno. Y yo oraba, Señor, yo prediqué en tantos eventos como este quisiera predicar ahora. Y era difícil. Y empecé a hablar. Y el Señor me ayudó, y después hay otros hermanos. 3 meses después, voy al hospital y voy a saludar, no lo voy a identificar en su cargo porque no quiero hacerlo, una persona de mucha responsabilidad en el hospital. Y le voy a saludar y me dice, ¿tenés un tiempo para quedarte? Le digo, sí. Dice, bueno, dejé el teléfono allá, no sabes cuántas veces agarré el teléfono para llamarte. Pero dije, voy a respetar los tiempos de Alejandro. Porque quiero que me expliques qué pasó en el velatorio de Elizabeth. Y se puso a llorar. Dice, tengo un nudo en la garganta. Y le digo, discúlpame si me quiebro yo. Le digo, ¿cómo no te vas a quebrar vos si me quiebro yo? Entonces me pregunta, ¿qué pasó? Yo te escuchaba hablar y no lo podía creer. Escuché hablar a los otros hermanos que hablaron ahí, otros pastores, y cuando el grupo empezó a cantar, parece que se me derretían las piernas, tenía miedo de caerme. Y cuando iba en el auto, y hasta ahora me sigo preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Y yo le dije, mira, esto es un tema de fe. Me dice, no es un tema de fe. Yo tengo fe, y saca un crucifijo. Mirá, me lo regaló mi abuela, que era muy devota, y bueno, Le digo, sí, pero es un tema de fe experimental, experimentar a Dios. Y así el Señor me sirvió la mesa, ¿no? Le volví a predicar el Evangelio. Y le dije, lo que te falta es tener esta experiencia con Dios. Y él inclinó su cabeza. Las lágrimas corrían. Y no dijo una sola palabra. No sé cuánto tiempo estuvo ahí. De repente levanta su cabeza, da vuelta del otro lado del escritorio y viene y me abraza y me dice, no sabes la paz que siento en mi corazón en este momento. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué es eso? ¿Entregó su vida a Cristo? Y muchas veces, orando, decíamos, Señor, que nuestra presencia en el hospital sea para que tu nombre sea glorificado. Pero nunca me iba a imaginar que para que se convirtiera esa persona hubiera que pagar ese precio, hubiera que pasar por ahí. La pregunta que yo te hago, ¿hasta dónde estás dispuesto a ser exprimido por Dios? Y son momentos donde uno tiene que predicar, que aplicar todo lo que predica. Una hermana con muy buena intención un día viene y me dice, Alejandro, ¿no precisarás alguna ayuda profesional para que te ayude este momento? Y yo le dije, hermana, si yo acudo a un profesional en este momento, inmediatamente tengo que dejar de predicar. Lo que yo tengo que hacer es aplicar todo lo que yo predico. La iglesia necesita hombres y mujeres que estén dispuestos, como estos hermanos en el otro lado del mundo, a pagar con el precio más alto que es tu vida.
La gente da su vida por tantas cosas que no sirven para nada. Por tantas cosas que quedan acá en el mundo. Pero lo nuestro se trata de eternidad. Donde los años que vivimos acá es el periodo más corto que vamos a vivir, porque viene la eternidad después. Pensemos más en la eternidad que en lo que estamos viviendo hoy. Y vivamos para glorificar su nombre. Ya te digo, muchas estrategias, pero lo que Dios quiere es hombres y mujeres impactados por la palabra de Dios. Oramos. Señor, queremos postrarnos delante de tu presencia. Padre, darte gracias porque tú estás en este lugar. Padre, queremos ser como aquel pueblo que disfrutó de lo que tú eres y de lo que tú has hecho. En esa compañía, en esa reconstrucción de los muros, en ese tenerlos otra vez juntos. Pero Padre, queremos ser desafiados por ti para poder disfrutar de estar juntos, pero también llevarle a aquellos que no tienen nada y necesitan una vida espiritual. Ayúdanos a mirar a la gente con los ojos de Jesús. En la intimidad de la comunión contigo, en el sentirse solo, en aquella orilla de aquel mar y ver la necesidad de la gente y decir, me voy a mojar los pies y llegar hasta ahí. Señor, esta mañana queremos decirte, estamos dispuestos a mojarnos los pies y llegar hasta el que necesita tu palabra. Purifica nuestras vidas, anima nuestros corazones, fortalece nuestra alma y que podamos entender que la vida es un rato. La eternidad está por delante y tenemos que vivir pensando en lo que hacemos en esta vida, las consecuencias que tendrá en la eternidad. Bendice a cada uno de mis hermanos que están esta noche en este lugar, esta mañana en este lugar. Y que el Espíritu Santo obre con libertad en nuestros corazones y que realmente podamos sentir tu presencia, tu gloria. Y decirte, Señor, estamos aquí dispuestos a mojarnos los pies. Glorificamos tu nombre y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, hola, este sí. Ahora Este sí. también, ¿no? Sí, bueno, una bendición. Quiero decir que Ale y su esposa son gente que yo llamo movilizadores. Movilizan Uruguay. Gustavo también, Gustavo López en Jujuy. Es una bendición, hombres así, personas así, familias así, matrimonios así. Tenemos, primero presentamos los talleres, después el sorteo. Vamos a sortear, hay libros, hay un viaje a Bariloche también y un auto, ¿sí? ¿No? Tenemos vuelo de O auxilio de lo sea, tenemos alto. alfajores o libros. Yo me quedo con los alfajores. No, con los libros. Bueno, vamos a presentar los talleristas. Bueno, Allen ya está, vamos a estar juntos y ahí le van a hablar de... Pero los otros, les voy a pedir a todos que pasen acá. Mario, ¿lo acompañás a Miguel para subir? A todos Estaba los que Dani están por en los allá atrás. talleres. David, dale, vénganse. David. No sé. Jorge también, ¿a dónde estaba el Jorge. hermano de Jorge? Lo habíamos visto. A ver. ¿Pueden subir por acá? Ahí están todos. Y unas preguntas rápidas. Pero Mario no va a dar el taller. Bueno, ponele. Dale, vénganse Le voy a más para compartir el acá. micrófono. Ahí. Bueno, le damos un aplauso. Sí, gracias. Bueno.
Voy a empezar de los más viejitos que están allá, de aquel lado voy a ir para allá, ¿está bien? Es fácil, le voy a preguntar de dónde nacieron, dónde viven y qué están haciendo. Y tu nombre, dale. Buenos días. Me llamo Daniel Espósito y vivo en Berazategui. Me congrego en la iglesia de Berazategui y estoy trabajando en el ministerio con OM y con Simple Mobilizing. OM es la que tenía el barco, ¿no? Sí, es la organización de los barcos, más conocida por los barcos. ¿Y qué tu taller nos ofrece? ¿Comida hay? No. No hay comida. Bueno, entonces ofrece algo que te tienta. Bien, perfecto. Entonces, en el taller lo que vamos a ver es un poquito cómo podemos hacer un trabajo en las misiones más efectivo desde la iglesia. Todo el trabajo que se hace sosteniendo la obra misionera desde atrás de la escena, ¿no? Cómo podemos hacer un trabajo más efectivo, cómo podemos llegar a cambiar tal vez la trayectoria en cierta manera que está teniendo hoy la cantidad de menos alcanzados en todo el mundo y poder hacer que haya más posibilidades de que las personas escuchen de Jesucristo. Y eso no es una tarea que solo le corresponde al misionero, sino que como iglesia hay algo que podemos hacer. Eso es lo que vamos a ver en el taller. Cómo podemos involucrarnos en una forma integral para hacer un trabajo en conjunto con un equipo misionero, con una organización o con una iglesia misionera. Muy bien, pásale. ¿Dónde naciste? Nombre, apellido, ¿dónde naciste? ¿Dónde vivís y qué están haciendo? Muy bien, me llamo Jorge Schulz. Yo nací a muy temprana edad, como ustedes tal vez, en Alemania. Luego a mis 2 años mi familia fue a Canadá. Me crié en Canadá, pero hace 46 años que trabajo como misionero en Bolivia. Así que estoy en la ciudad de La Paz. Actualmente trabajo como docente del Seminario Bíblico Evangélico de La Paz. El taller que me toca compartir va a ser sobre el tema de la encomendación de obreros. Si la iglesia es la entidad que envía obreros, ¿cómo funciona el proceso de que obreros sean enviados? Quiero conversar un poquito sobre esa parte, el envío de misioneros, cualidades, el proceso de la encomendación. Una pregunta, porque Jürgen o Jorge te dicen. Bueno, me dicen Jorge. Jorge, Sí. está bien. Tenés raíces alemanas, pero ¿gritaste los goles de Argentina o...? No, bueno, no importa. Allí van a ver unos libros, yo, saben, le dije el domingo pasado, obviamente leo mucho, pero dentro de lo mucho, uno de mis libros que ha sido una bendición es el libro que Jorge ha escrito, Una ventana al corazón de Dios, hablando del corazón de Dios en la parábola del hijo pródigo, así que es una alegría tenerte. ¿Está por escribir otro libro? Sí, estoy en proceso de terminar otro libro. ¿Se puede saber el tema? ¿Perdón? El tema, ¿se puede saber? Bueno, esta vez es explorando la riqueza del Evangelio como Juan lo presenta en su libro, así que tiene que ver con ese tema. Bueno, vamos a estar pendientes esperando el libro y mañana va a estar con los matrimonios más jóvenes en el almuerzo. Si no son matrimonios más jóvenes, averigua si hay lugar todavía. Va a ser una bendición escucharlos ahí. El que sigue es ¿Dónde naciste? ¿Dónde vivís y qué haces? Muy buenos días. Yo nací en Entre Ríos. El nombre de ti, porque... Perdón. Bueno, mi nombre es David Benedetich y nací en Entre Ríos. Viví en Campana 30 años y después me fui a estudiar a Monte. Estoy hace 34 años que estoy como misionero en San Miguel del Monte. Y bueno, ya hace más de 18 años que Dios me llamó para hacer un ministerio en las cárceles. Es impresionante. ¿Se puede entrar a las cárceles, evangelizar? Sí, ¿no? Sí, la verdad que es difícil entrar a una cárcel. Ajá. Pero me costó mucho entrar. Entrar legalmente. No entrar porque... Sí, es fácil entrar a la cárcel. Yo Sí. te explico, acá en La Matanza... Yo hay siempre varios. digo que si querés entrar a una cárcel, hace un robo y entras seguro. Pero, Es fácil, pero no, nos costó muchísimo. Cuando empezamos a orar al Señor para poder entrar a una cárcel, fue antes de 2006, le compartí a Pablo Lavalle
Y él me dice, yo también estoy orando, me dice. Bueno, vamos a orar para poder entrar a la cárcel. En sí yo le había compartido a mis hijos, porque cuando veníamos de San Miguel del Monte íbamos a Campana para ver a nuestros padres. Comenzaron a hacer 3 cárceles ahí. Y yo le dije, bueno, voy a orar para entrar a esta cárcel. Y bueno, el Señor lo hizo de una forma increíble. Hablé con personas, pero bueno, entramos a través del deporte, con el equipo de fútbol profesional, Pipa Gancedo, Fabián Sematero, Mar Catalán, todo el equipo de Palabra de Vida Deporte. Así fuimos que entramos y comenzamos a predicar el Evangelio. El taller es para todos. El taller es para todos. Un joven, un grande. Sí, el taller es para todos. No es que dice, yo quiero ir a la cárcel. No, es un taller que puede despertar muchas cosas. ¿Sí? Sí. Y vendelo bien porque... No, el taller es para todos. Si vas al taller, ¿te llevan a la cárcel? Yendo al taller, ¿te llevan a la cárcel o no? No, bueno, no importa. Bueno, el último tallerista. Nombre. Mi nombre es Miguel Misón, soy pastor hace 23 años, soy de Mar del Plata y soy ciego de nacimiento. Hace 2 años me recibí de doctor en divinidades en California. Estoy casado, tengo 2 hijas. Mi profesión secular, soy bibliotecario y soy miembro docente de Johnny and Friend de California, Johnny y Amigos, que es una universidad que trabaja para enseñarle a la iglesia a evangelizar y discipular a personas con discapacidad. Actualmente escribí un libro que se llama Una discapacidad con propósito y le enseña a pastores y líderes cómo hacer eso. Hoy contaba Ale, no lo veo Ale, ¿dónde está que no lo veo? Ok. Hoy contaba Ale que fue una persona que le habían prometido sanidad. Y nosotros no tenemos que prometer sanidad, tenemos que orar por sanidad, pero lo demás está bajo el control soberano de Dios. Nosotros tenemos que evangelizar y discipular. Y el taller trata con esto. ¿Cómo hago yo cuando viene una persona con discapacidad? ¿Cómo le evangelizo y la discipulo? Y de eso se trata el taller que vamos a tener. Bueno, es una bendición porque pienso que de la forma que naciste podrías haber dicho, ay, no puedo estudiar, trabajar. Este hombre estudió todo, tiene un máster, un doctorado, trabaja, la familia, no sé cómo haces, es una cosa impresionante, ¿no? Me casé porque no la vi a mi señora. Bueno, Miguel, es una bendición. ¿Trajiste libros para vender? Sí, está en la librería. Y la discapacidad, el taller es para un montón de sordomudo, cualquier cosa, cualquier área de discapacidad. Tal vez estamos discapacitados del alma nosotros, ese es el problema. Muy bien, un aplauso para los talleristas, pueden ir bajando.